Durante 17 años, el olor a sangre e incienso fue para mí el olor del poder. Era un maestro en mi oficio, dirigía espíritus y mis clientes pagaban fortunas para que los desatara contra sus enemigos. Yo era temido y respetado, pero en la noche del 15 de marzo de 2017, en medio de mi ritual más poderoso, mientras invocaba a las entidades más oscuras, otra presencia entró en la habitación, y los demonios a los que había servido durante casi 2 décadas, no es que huyeran, simplemente se desvanecieron, borrados de la existencia por un terror absoluto. ¿Qué podría aterrorizar de esa manera a esas entidades? ¿Qué clase de poder es capaz no solo de enfrentarlas, sino de aniquilarlas con su sola presencia? Esa es la pregunta que destrozó mi realidad y cambió mi vida para siempre. En los próximos minutos te voy a contar exactamente qué o quién entró en esa habitación esa noche. Te voy a mostrar el camino que me llevó hasta ese altar, un camino de poder, riqueza y un vacío tan profundo que casi me consume. Vas a entender cómo un hechicero de alto nivel terminó de rodillas, completamente roto. Si esta historia ya te está atrapando, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones, porque lo que viene es aún más intenso. Dale a me gusta si crees que hay más en el mundo de lo que podemos ver, y déjame una pregunta en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que una fuerza superior ha intervenido en tu vida? Me encantaría leerte, pero para que entiendas cómo llegué a ese 15 de marzo, a ese momento que lo partió todo en dos, necesito llevarte al principio, a mi infancia, al lugar donde todo comenzó. Mi historia no empieza con una rebelión juvenil o una curiosidad prohibida. Yo nací en la oscuridad. Mi casa, en las altas tierras de los Andes, no era un hogar, sino un templo, un lugar donde el mundo visible y el invisible se cruzaban a diario. Recuerdo el flujo constante de gente poderosa y desesperada buscando los servicios de mi padre, un hechicero temido y respetado. Mientras otros niños jugaban con balones, mi infancia fue un aprendizaje. Mi padre no me enseñó a leer libros de texto, sino a interpretar presagios en el humo, a mezclar hierbas que abrían puertas y a hablar con los espíritus que él comandaba. Y en el centro de ese universo estaba mi padre. Anhelaba su aprobación con una sed que nada podía saciar. Su amor no se daba con abrazos ni palabras de ánimo, se ganaba. Se medía por mi habilidad en las artes oscuras, por mi capacidad para controlar las fuerzas que él manejaba. Una mirada suya de aprobación tras un ritual exitoso era mi única validación. Ese vacío, esa necesidad de sentirme valorado, se convirtió en hambre de poder. No buscaba amor, buscaba el respeto y el miedo que él imponía, porque creía que esa era la única forma de ser alguien en su mundo. Mi introducción al camino no fue una elección, sino mi herencia. Empecé como su asistente, limpiando los altares, preparando las ofrendas. Recuerdo la primera vez que me permitió participar. Tenía 14 años, me pidió que dibujara un sigilo específico en el suelo. Sentí el pulso de la energía bajo mis dedos, una mezcla de miedo y fascinación. Esa noche, mi padre me miró de una forma distinta, con un atisbo del respeto que yo tanto ansiaba. Fue el primer paso en un camino muy largo, y ese primer sorbo de poder me dejó sediento, sin saber que cada trago me hundiría más en un abismo del que no habría escapatoria. Aquel primer ritual fue solo el comienzo. Tras la muerte de mi padre, heredé su nombre, sus clientes y los espíritus ligados a nuestro linaje. Pero yo quería más. No quería ser su sombra, quería construir mi propio imperio. Con 20 años, dejé los Andes y me mudé a Quito. Allí, en la capital, el poder y el dinero fluían de otra manera. Me di a conocer en círculos muy cerrados, donde la ambición no tenía límites y la moral era un obstáculo. Mis clientes ya no eran campesinos buscando venganza, sino políticos que querían eliminar a un rival o empresarios dispuestos a todo por un contrato millonario. Mi reputación creció como la espuma. Los pagos ya no eran en efectivo, eran transferencias de 5 cifras a una cuenta en el extranjero. Vivía en un ático con vistas a toda la ciudad. La gente me temía y yo confundía ese miedo con respeto. Para satisfacer las demandas de esa élite, tuve que profundizar.
Los rituales se volvieron más oscuros, exigían pactos más serios y ofrendas más significativas. Ya no se trataba de influir, sino de destruir, y yo era bueno en eso. Cada trabajo exitoso me ataba más a las entidades que me daban ese poder, me hundía un poco más en un fango del que no veía el fondo. Pero empecé a notar cosas, pequeños detalles al principio. Un frío inexplicable en pleno verano dentro de mi apartamento. Sombras que se movían por el rabillo del ojo cuando estaba solo. Las pesadillas se hicieron constantes. En ellas no era yo quien daba las órdenes, sino que era atormentado por mis supuestos guías. Me despertaba sudando, con el corazón a 1000 por hora, sintiendo una presencia en la habitación. Lo ignoraba, me decía a mí mismo que era el precio del poder, el estrés del trabajo. Pero en el fondo, por primera vez en mi vida, empecé a sentir miedo de lo que yo mismo había desatado. Llegué a ser un mercenario espiritual de alto nivel, un hombre rico y poderoso que podía destruir vidas con un simple cántico. Ese poder y ese dinero eran mi droga, la única validación que conocía. Pero estaba completamente solo. No tenía amigos, solo clientes. Me miraba al espejo y a veces no reconocía los ojos que me devolvían la mirada. Había algo antiguo y vacío en ellos. Creía que estaba en la cima, controlándolo todo, sin darme cuenta de que cada ritual exitoso era solo un pago por adelantado de una deuda que pronto vendrían a cobrar con mi propia alma. El precio real estaba a punto de manifestarse. El dinero entraba a raudales, pero mi capacidad para sentir algo, cualquier cosa, se había marchitado por completo. Era una cáscara vacía. La gente lo notaba, se sentían incómodos a mi lado, como si un frío antinatural emanara de mí. Mi salud se resintió. Sufría de un insomnio crónico que me dejaba agotado, y enfermedades extrañas aparecían y desaparecían sin explicación médica. A veces me miraba al espejo, y no reconocía los ojos que me devolvían la mirada. Eran los de una criatura antigua, malévola, que me observaba desde el interior de mi propio cuerpo, recordándome que solo era el recipiente. Estaba rodeado de lujo, pero vivía en un aislamiento absoluto. No tenía amigos, solo clientes que me temían. Mi relación con mi familia era un juego de poder, no de amor. Intenté parar, lo juro. 2 veces intenté alejarme. La primera vez rechacé un trabajo y me fui a la costa. Esa noche, las pesadillas fueron tan violentas, el tormento espiritual tan real, que sentí que me estaban desgarrando por dentro. A la mañana siguiente, temblando, llamé al cliente y acepté el encargo. Fue entonces cuando lo supe. No había salida. Era su prisionero, y mi jaula de oro era solo una ilusión. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Las mismas entidades que yo invocaba para mis clientes, por la noche venían a atormentarme a mí. Me mostraban en sueños las consecuencias de cualquier debilidad, de cualquier intento de desobediencia. Me despertaba con el corazón en la garganta, sintiendo su presencia en la oscuridad de mi habitación, escuchando susurros que prometían un dolor inimaginable. Vivía en un estado de hipervigilancia, aterrorizado por las sombras de mi propio apartamento. El maestro de los espíritus se había convertido en el esclavo aterrorizado de sus propios demonios. Mi punto más bajo llegó la noche que recibí la confirmación de un pago millonario por destruir la empresa de un rival. Estaba en mi ático, mirando las luces de la ciudad, con el extracto bancario en la mano, y no sentí nada, ni orgullo, ni poder, ni satisfacción, solo un vacío inmenso y helado. Lo había conseguido todo, y no tenía nada. Había perdido mi salud, mi paz, mi alma. En ese momento, en la cima de mi poder terrenal, me di cuenta de la terrible verdad. Yo no era el hechicero, era la ofrenda. Un esclavo en una prisión de lujo, esperando a que su amo viniera a cobrar la deuda final. Y allí estaba yo, en mi ático, con la confirmación de un pago que me hacía más rico, pero sintiéndome más pobre y vacío que nunca. Era la segunda noche de un ritual de 3 días para un cliente importante. Necesitaba sentir algo, cualquier cosa, incluso el poder frío y depredador de siempre, para ahogar ese vacío. Encendí el incienso, tracé los sigilos con sangre animal y empecé los cánticos. Sentí a las entidades familiares reunirse a mi alrededor, una presencia pesada y hambrienta que conocía bien. El ritual estaba funcionando, el poder oscuro llenaba la habitación, y en ese momento supe que estaba completamente perdido.
Entonces ocurrió. No fue un sonido ni un movimiento. Fue un cambio en la propia naturaleza del aire. La temperatura se desplomó de golpe, un frío tan intenso que mi aliento se convirtió en vaho. Pero no era un frío normal, era un frío sagrado, autoritario, que lo extinguía todo. Las docenas de velas que iluminaban la habitación no parpadearon, simplemente se apagaron todas a la vez, como si un huracán invisible las hubiera soplado. En la oscuridad total, una luz empezó a nacer desde la puerta. Una luz pura, brillante, que no iluminaba la habitación, sino que era una fuente viva en sí misma. Y las sombras con las que había trabajado durante 17 años simplemente se desvanecieron, borradas por esa luz. Mi cántico murió en mi garganta. El zumbido espiritual al que estaba acostumbrado fue reemplazado por un silencio absoluto, tan profundo que dolía. En el centro de la luz vi la silueta de un hombre. Su rostro era demasiado brillante para poder mirarlo, pero supe quién era. Y entonces, una voz habló, no a mis oídos, sino directamente a mi espíritu, a lo más profundo de mi ser. Eran solo 3 palabras, pero llevaban la autoridad de un rey y el corazón roto de un padre. Dijo: «Ven a mí». En ese instante, mis piernas se rindieron. Caí de rodillas al suelo, completamente roto. Una agonía espiritual insoportable me atravesó. El peso de cada maldición que había lanzado, cada vida que había dañado, cada pacto que había hecho, se proyectó en mi mente en un solo segundo. Sentí el dolor de cada persona a la que había herido como si fuera mío, y empecé a llorar. No lloraba de miedo, sino por la agonía de mi propia suciedad ante la presencia de una santidad tan pura. Me quedé allí, hecho un ovillo en el suelo, llorando durante horas, destrozado por completo, mientras esa luz purificadora lo quemaba todo dentro de mí. Por primera vez en mi vida me sentía completamente expuesto y, extrañamente, a salvo. Cuando volví en mí, horas después, estaba solo en la oscuridad. Lo primero que noté fue el olor, el incienso, la sangre, las ofrendas. Todo apestaba a muerte, a podredumbre, como si llevara un siglo descomponiéndose. Temblando, me levanté y al día siguiente reuní todos mis objetos de poder, libros, estatuas, altares, todo. Lo llevé al patio y le prendí fuego. Con cada objeto que las llamas consumían, sentía un peso físico levantarse de mis hombros. Si esta historia de cómo la luz irrumpe en la más profunda oscuridad te está impactando, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿Has tenido alguna vez un momento que lo cambió todo para ti? Para que entiendan la magnitud de lo que pasó esa noche, tienen que visualizar la escena. Yo estaba en mi elemento, los símbolos en el suelo, el olor a incienso y sangre, los cánticos que vibraban en el aire. Sentí cómo llegaban las entidades, esa energía fría y depredadora que yo conocía también, un poder que me obedecía. Pero cuando él llegó, el silencio no fue una ausencia de ruido, fue una presencia aplastante. La luz no era como una bombilla, era algo vivo, una fuente de pureza. Y lo más impactante no fue que los demonios huyeran, es que no tuvieron tiempo, simplemente dejaron de existir. Fueron aniquilados, borrados por la simple presencia del rey. No sé cuántas horas pasaron, pero cuando volví en mí, estaba solo en la más completa oscuridad. Lo primero que noté fue el olor, el incienso y la sangre que antes para mí olían a poder, ahora apestaban a muerte, a algo podrido que llevaba un siglo descomponiéndose. Al día siguiente, temblando, recogí cada libro, cada estatua, cada herramienta de mi oficio y lo quemé todo en una hoguera gigante en el patio. Con cada objeto que las llamas consumían, sentía que un peso físico, real, se me quitaba de encima. Sin nada, caminé por las calles de Quito durante días, perdido, hasta que vi una pequeña iglesia evangélica. Entré tropezando, un hombre destrozado, buscando un refugio que ni siquiera sabía que necesitaba. En esos primeros días empecé a entender la verdad que había destrozado mi mundo. La revelación más grande fue que Jesucristo no es una idea ni una religión, es una persona viva con una autoridad tan absoluta que la oscuridad más densa simplemente no puede coexistir con él. Todo el poder que yo creía tener, mis 17 años de dominio, era una farsa.
Era un esclavo sirviendo a otros esclavos que vivían aterrorizados del verdadero rey. Esa noche en mi ático, él me liberó, pero la oscuridad a la que había servido durante tanto tiempo no iba a renunciar a mí tan fácilmente. La verdadera batalla por mi alma, la más dura, apenas estaba comenzando. Creía que quemar mis altares era el final, pero solo fue el principio de la guerra. La oscuridad no renuncia a sus prisioneros tan fácilmente. Las primeras semanas fueron un infierno. Cada noche, las mismas entidades que yo había comandado venían a atormentarme. No eran sueños, eran visitas. Sentía su peso sobre mi pecho, oía susurros en mi oído, promesas de poder si volvía y amenazas de un dolor eterno si no lo hacía. Mis antiguos clientes también llamaron. «Sabemos dónde vives», me dijo uno. «Lo que nos diste nos lo puedes quitar, y si no lo haces, te encontraremos». Mi propia mente era el peor campo de batalla. Durante años la había entrenado para pensar en términos de poder, control y manipulación. Ahora estaba llena de basura. Los viejos cánticos volvían a mí en momentos de silencio. La paranoia me carcomía, veía señales y presagios en todo. Hubo una noche, después de un ataque especialmente violento, que me senté en el suelo, temblando, y pensé en volver. El miedo era tan grande que anhelaba el poder que me hacía sentir seguro, sin darme cuenta de que ese poder era mi propia jaula. Estaba completamente solo y roto. Fue en esa pequeña iglesia donde encontré mis armas. Un anciano pastor, don Mercedes, me miró sin miedo. Vio al hombre roto, no al monstruo. Me dijo, «Hijo, no puedes luchar contra esto solo. Necesitas una liberación». Durante 6 meses nos reunimos 3 veces por semana. No fue un ritual mágico, fue una guerra de rodillas. Orábamos, leíamos la Biblia en voz alta, y yo confesaba cada pacto, cada nombre, cada acto oscuro que había cometido. Aprendí que el nombre de Jesús no era un conjuro, sino la autoridad de un rey que me defendía personalmente. La batalla se libró en 3 frentes: los ataques espirituales cada noche, la guerra psicológica en mi mente durante el día y el rechazo de mi antigua y mi nueva vida. Vencí a los demonios a través de la liberación que don Mercedes me guió. Vencí a mi mente rota, sustituyendo las mentiras con la verdad de la palabra, un día a la vez, y soporté el rechazo aferrándome a la única aceptación que importaba. Hubo recaídas de miedo, pero siempre volvía a la oración. Pasaron 6 largos meses de guerra total antes de que la paz empezara a ganarle terreno a la tormenta. Han pasado años desde esa guerra de 6 meses. Hoy, el hombre que vivía aterrorizado por las sombras de su propio apartamento ya no existe. Yo era temido por gente muy poderosa, pero pasaba cada segundo de mi vida con un miedo paralizante a mis supuestos aliados espirituales. Hoy, el mundo puede verme como un don nadie, pero por primera vez en mi vida sé lo que es dormir en paz. Mi salud, que antes se desmoronaba con enfermedades inexplicables, ha sido restaurada. Ya no temo a nada, ni siquiera a la muerte, porque he conocido a aquel que la venció. Mis manos, que una vez trazaron sigilos de sangre para destruir negocios y familias, ahora se usan en oración para sanar a los enfermos y restaurar a los quebrantados. He cambiado un poder que me esclavizaba por un propósito que me libera. Hoy colaboro con el pastor don Mercedes en esa misma pequeña iglesia del sur de Quito, ayudando a otros a encontrar la libertad que yo recibí. La anestesia emocional ha desaparecido. He aprendido a llorar con los que lloran y a reírme con los que se alegran. He vuelto a sentir, y es el mayor de los regalos. Estaba rodeado de riqueza, en un ático de lujo, pero vivía en un aislamiento absoluto. No tenía a nadie. Hoy tengo pocas posesiones materiales, pero tengo una familia en Cristo. La gente de la iglesia, que al principio desconfiaba de mí, ahora son mis hermanos y hermanas. Me han abrazado, me han enseñado a amar y a ser amado. Soy querido no por el poder que manejo o el miedo que infundo, sino por quien soy, un hijo perdonado del verdadero Rey. He pasado de ser un esclavo temido a un hijo amado, y no hay riqueza en el mundo que pueda comprar eso. Pero no creas que todas las cicatrices han desaparecido. A veces, en el silencio de la noche, un viejo cántico intenta volver a mi mente, y tengo que aferrarme a la verdad de la palabra. Mi familia de sangre nunca entendió mi cambio.
Esa es una relación que no se restauró y una herida que aún duele. Así que mi paz y mi salud volvieron. El aislamiento fue reemplazado por una familia, pero algunas pérdidas son permanentes. Y es precisamente por todo esto, por el contraste entre la oscuridad y la luz, que debo contarte la verdad final sobre el rey que me rescató. Por eso te cuento todo esto, con las cicatrices y las heridas que aún quedan, no para que admires mi historia, sino para que conozcas al protagonista. Estoy aquí para decirte que Jesucristo no es una figura histórica, ni una filosofía, ni una religión de reglas y rituales. Es el Dios vivo, una persona real, con un poder tan absoluto que camina personalmente hasta los rincones más oscuros de este mundo para rescatar a una sola alma perdida. Él está vivo, y si descendió al infierno de mi propio ático, no hay lugar al que no vaya por ti. Si me estás escuchando y te sientes atrapado en la oscuridad, ya sea el ocultismo, una adicción que te consume o un pecado secreto que te avergüenza, quiero que sepas algo. No hay lugar donde puedas esconderte que esté demasiado lejos para que su amor te alcance. Él me encontró en medio de un ritual demoníaco, en mi momento de mayor maldad. Te encontrará justo donde estás ahora mismo, en tu desesperación. No necesitas limpiarte primero. No tienes que hacer nada más que una cosa, invocar su nombre. Llama a Jesús y Él responderá, y a aquellos que siguen en el camino que yo abandoné, a mis antiguos colegas. El poder que manejáis es una cadena, y el amo al que servís es un mentiroso. Conozco perfectamente el miedo con el que vivís cada día, el terror a mostrar debilidad. Sé que me entendéis. El verdadero rey os está esperando para liberaros de esa prisión. Su poder es real, no pide tu alma a cambio. Y a diferencia de aquel al que servís, su amor es incondicional. No tenéis que ganároslo, solo tenéis que recibirlo. Si esta historia ha tocado algo en tu interior, suscríbete para no perderte más testimonios de vidas transformadas. Dale a me gusta si crees que esta luz puede alcanzar a otros y compártela con alguien que necesite escuchar que hay una salida. Y por favor, usa los comentarios. Cuéntame tu historia o deja una petición de oración. Quiero orar por ti. Aquella noche, en medio del incienso y la sangre, el Rey del Universo no entró en la habitación de un hechicero poderoso. Entró en la celda de su esclavo y lo llamó hijo.